En el siguiente video vamos a tocar el módulo de ficha de empleados y de los derechos de usuario que vienen con la utilización de este módulo. Una vez abierto el formulario de ficha de empleados, podemos ver que el mismo se utiliza para registrar en el sistema todos aquellos empleados que van a manipular el sistema en cualquiera de sus aplicaciones, bien sea back office o punto de venta. El proceso es bastante sencillo. Lo primero que podemos observar es que en la pestaña Todos se va guardando una lista con todos los empleados que vamos registrando y que de acuerdo al renglón o columna donde nos posicionemos podemos filtrar la búsqueda de dicho empleado en el formulario. Ahora bien, presionamos el botón Agregar y nos vamos directamente a la ficha de empleados. En esta ficha podemos comenzar a cargar los datos personales del usuario del sistema, como son el número de cédula de identidad. Opcionalmente podemos llenar el renglón de la fecha de nacimiento, un nombre, podemos también opcionalmente agregar un número telefónico y una dirección, y podemos asignar el cargo de el empleado. Estos cargos pueden ser creados a través del formulario de carga de empleados, que podemos llamar a través de este pequeño icono de flecha roja de la siguiente manera. Abrimos el módulo de cargo de empleados y en este caso vamos a crear la descripción de almacenista, es decir, la persona que se encarga de los almacenes de inventario. Colocamos un nivel de acceso por defecto, así como también colocamos un tipo de pago por defecto en caso de que sea necesario, y los derechos de usuario. Ahora bien, aquí hay que hacer una acotación importante, ya que niveles de acceso y derechos de usuario controlan dos cosas muy distintas. Los niveles de acceso van a controlar todas aquellas operaciones que el usuario puede o no puede llevar a cabo dentro del punto de venta, es decir, dentro del módulo de facturación del sistema. Por el contrario, los derechos de usuario, que como podemos observar también se encuentran dentro del formulario de la ficha de empleados, y ya ahorita vamos a ver por qué, controlan todas aquellas operaciones que el usuario puede realizar en el back office, o bien establece cuáles de los módulos pertenecientes al back office el usuario puede accesar una vez que entre a él. Estos derechos de usuario y niveles de acceso se configuran de la siguiente manera. Primeramente, los niveles de acceso tienen 5 niveles, siendo el más básico el nivel mínimo. Este nivel será configurado para aquellos usuarios que tienen bastante limitadas las operaciones que van a realizar dentro del punto de venta. A medida que subimos de nivel, vamos configurando o se van estableciendo funciones un poco más complejas a realizar dentro del punto de venta. El nivel máximo, por defecto, viene con todas las operaciones del punto de venta habilitadas. Por ende, se recomienda altamente que este nivel máximo 5 sea asignado
al personal de soporte técnico o bien a una persona de alta confiabilidad dentro del establecimiento. Los derechos de usuario, por otra parte, al hacer clic sobre el icono del candado, vamos a abrir un formulario que nos va a mostrar un árbol de opciones. Este árbol de opciones va a contener todos aquellos módulos contenidos dentro de cada uno de los menús del sistema, así como también vamos a poder observar un listado de opciones adicionales que se han ido agregando a los módulos de compras, ventas, inventario, modificación de parámetros específicos dentro de diversos módulos del sistema, módulos bastante delicados debido al tipo de data que se trabaja dentro de ellos. Muy bien, al momento de asignar los derechos de usuarios, si estamos hablando de un usuario de nivel 5, un usuario de soporte técnico o un usuario de alta confianza dentro del establecimiento, podemos simple y llanamente utilizar el botón de marcar todos y darle permisos amplios dentro de la aplicación de back office. Por el contrario, si necesitamos ser bastante específicos, rigurosos y meticulosos en cuanto a la seguridad del sistema, podemos asignar todos estos derechos de acuerdo al cargo que va a ejercer el empleado dentro del establecimiento. Claro, esto es completamente personalizable. Puede existir un empleado bajo un cargo que lleva a cabo tareas específicas a quien se le pueden dar permisos un poco más amplios, pero ya eso queda a criterio del establecimiento. En este caso, al estar cargando los permisos de la persona que se encarga del almacenes de inventario, vamos a expandir todas nuestras opciones y vamos a buscar aquella que tenga que ver con inventario directamente para solamente y exclusivamente darle permiso a la persona que ocupa ese cargo a manipular las opciones que nosotros le indiquemos al sistema. En este caso, el cargo de almacenista va a poder manejar los almacenes de inventario, en consecuencia ver el menú de productos. Siempre debemos tildar el menú que queremos que el empleado vea y luego las opciones de ese menú que puede trabajar. En este caso le asignamos almacenes de inventario, departamentos, los tipos de empaque, las marcas de los productos. Si estamos hablando de farmacia, los componentes activos, los tipos de control sanitario, los grupos de productos y la ficha en caso de que sea necesario que ese empleado cree nuevos productos en el sistema. Asimismo, le vamos a permitir consultar los productos, trabajar con entradas y salidas de inventario, en este caso los ajustes de insistencia, los conteos físicos, las transferencias entre almacenes, así como también le vamos a dar la potestad en caso de que sea necesario o estemos trabajando con el modo ferretería de manejar los preparados de pinturas. Y presionamos aceptar. Ya esto se carga en la base de datos y al presionar guardar
todos esos derechos que acabamos de tildar en ese formulario van a ser asignados al cargo de almacenista. Muy bien. En la ficha de empleados también podemos asignar un nivel de acceso para el punto de venta. Como les comenté anteriormente, esto se puede hacer en caso de que la persona que ocupa el cargo asignado pueda tener permisos adicionales establecidos por las personas que manejan el establecimiento. En este caso, al almacenista le vamos a dar nivel mínimo de acceso al punto de venta. Le vamos a colocar una clave de acceso a través de la cual él va a poder entrar al sistema, bien sea el punto de venta o el back office. Y por último podemos llenar los datos opcionales como son el teléfono, la dirección. Podemos hacer clic para insertar una foto del empleado e imprimir un carnet sencillo de identificación. Podemos llenar las observaciones, su fecha de ingreso, de salida, la forma de pago e incluso el monto de su salario. Ahora bien, acá tenemos nuevamente el icono de acceso a los derechos de usuario. ¿Por qué? Como ya pudimos observar, estos derechos de usuario son personalizables y si es necesario asignarle a un empleado derechos adicionales a los que son inherentes a su cargo, lo podemos hacer asignando los derechos nuevamente, bien sea marcándolos todos o seleccionándolos uno por uno de acuerdo a los permisos que se vayan a asignar, o para facilitarnos el trabajo, ya que previamente le hemos asignado derechos de usuario al cargo que ocupa este empleado, podemos simple y llanamente hacer clic en el botón heredar derechos del cargo. El sistema nos va a preguntar si estamos seguros y una vez que le digamos que sí, va a buscar dentro de la base de datos todos aquellos derechos que acabamos de asignar a ese cargo y los va a cargar en este formulario. Como podemos observar, están seleccionados todas aquellas opciones que fueron establecidas para el cargo en cuestión. Presionamos aceptar, guardamos los derechos de usuario para ese empleado y culminamos con el proceso de registro.